El crecimiento de Nueva España. El Virreinato de Nueva España fue una entidad territorial integrante del Imperio Español en América. Fue creado tras la conquista de los pueblos indígenas que ocupaban el territorio correspondiente de Meso y Norteamérica. La empresa de la conquista inició en 1519 y propiamente no concluyó, pues el territorio de Nueva España siguió creciendo hacia el norte a costa de los territorios de los pueblos indígenas del desierto, algunos de los cuales nunca fueron sometidos por los españoles. La conquista de Nueva España tuvo uno de sus hitos más importantes con la derrota de México Tenochtitlan por parte de las tropas de Hernán Cortés en 1521. El Virreinato de Nueva España fue establecido oficialmente el 8 de marzo de 1535. Su primer virrey fue Antonio de Mendoza y Pacheco, y la capital del virreinato fue la Ciudad de México, establecida sobre la antigua Tenochtitlan. El Virreinato de Nueva España llegó a abarcar los territorios del Imperio Español en Norteamérica, Centroamérica, Asia y Oceanía. La organización del territorio se originó a partir de las encomiendas que eran otorgadas preferentemente a aquellos conquistadores que participaron en la conquista de México, y por ello los encomenderos tenían el poder absoluto y se encargaban de organizar el trabajo de sus habitantes en sus respectivas demarcaciones. Los recursos minerales hallados bajo el suelo de la Nueva España, con importantes centros mineros como Guanajuato, San Luis Potosí e Hidalgo, constituyeron una de las más grandes fuentes de riqueza para la corona, utilizadas en Europa para financiar gastos de Estado, costes de guerras o para acuñar moneda circulante. El virreinato también fue uno de los principales puntos de occidentalización en América. Las principales actividades económicas del virreinato fueron la minería, la agricultura, entre ellos maíz, cacao y otros productos originarios de la antigua Mesoamérica, la ganadería, introducida por los europeos quienes trajeron la mayor parte de los animales criados, y el comercio, limitado únicamente a las posesiones españolas, acto de mercantilismo. Otro elemento importante en el desarrollo de la Nueva España fue el papel jugado por la Iglesia católica, que logró un gran poder de adquirir grandes propiedades y monopolizar la educación, los servicios de salud y otras áreas de la administración pública. Su principal instrumento para vigilar la observancia de la fe era la Inquisición española, oficialmente el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, instituido en 1571. Carlos III de España introdujo reformas en la organización del virreinato en 1786, conocidas como reformas borbónicas en la Nueva España, en las que creaba las intendencias que permitieron limitar en cierta forma las atribuciones del virreinato. Desde principios del siglo XIX, el virreinato cayó en crisis, agravada por la Guerra de la Independencia Española y su consecuencia directa en el virreinato. La crisis política de 1808, que acabó con el gobierno de José de Iturrigaray y más adelante dio pie a la Conjura de Valladolid y la Conspiración de Querétaro, esta última fue el antecedente directo de la Guerra de Independencia Mexicana, la que al concluir en 1821 desintegró el virreinato y generó el Imperio Mexicano a la coronación de Agustín de Iturbide. El medio físico era variado, compuesto por la combinación de climas templados en el centro de México, áridos en el norte y fríos, Sierras Madre Oriental y Occidental. Comercio. El puerto de Veracruz fue su principal puerto al Océano Atlántico, y el de Acapulco el principal al Océano Pacífico. Ambos puertos fueron fundamentales para el comercio ultramarino,
especialmente con Asia, como fue el caso de Galeón de Manila, también conocida como la Nao de China, que era un buque que hacía 2 viajes al año entre Manila y Acapulco, cuyas mercancías eran después transportadas por tierra de Acapulco a Veracruz y posteriormente reembarcadas de Veracruz a Cádiz, España. Sin embargo, estos recursos no se tradujeron en desarrollo para la metrópoli debido a la frecuente inmersión de España en guerras en Europa, así como por la constante merma al transporte ultramarino hecho por los asaltos de las compañías de bucaneros, ingleses y corsarios holandeses piratas mixtos. La agricultura. El trigo fue el principal cultivo de los españoles en el virreinato y tuvo su mayor auge en la zona de Atlixco, Puebla. Los indígenas tenían menor posibilidad de contraer contratos agrícolas, pero en sus tierras podían sembrar y cosechar maíz, frijol, cacao, maguey, agave y chile. La caña de azúcar fue el cultivo más protegido por la corona y a diferencia de otros, su producción no estaba limitada a un grupo social, y ello benefició a dueños de campo, cañeros, ingenieros, azucareros, molineros y trapiches. Minería. La minería como actividad económica principal generó un contexto nuevo en la sociedad del virreinato. El oro y la plata se consolidaron como productos de exportación, sirvió de enlace entre España y su colonia, además de unir la economía mundial. El comercio, la agricultura y la ganadería se vieron consolidados y fortalecidos con la medida tomada por Bucareli, así como otras áreas como manufacturas y artesanías. Además, el oro impidió por mucho tiempo la devaluación de la moneda al brindar un medio estable de canje. La transformación de la monarquía española. El término monarquía española designa la organización política del gobierno y del Estado en España, y cuya trayectoria va desde la unión dinástica de los reinos peninsulares en los descendientes de los reyes católicos, reformándose durante el nuevo régimen hasta la actualidad en España, interrumpida únicamente en los periodos de la Primera República, la Segunda República y el régimen franquista, de 1939 a 1975. El absolutismo ilustrado. El despotismo ilustrado es un concepto político que surge cerca del siglo XVII, que se enmarca dentro de la monarquía absoluta y que pertenece a los sistemas de gobierno del antiguo régimen europeo, pero incluyendo las ideas filosóficas de la Ilustración, según las cuales las decisiones del hombre son guiadas por la razón. Los monarcas de esta doctrina contribuyeron al enriquecimiento de la cultura de sus países y adoptaron un discurso paternalista. También se le suele llamar despotismo benevolente o absolutismo ilustrado. La Guerra de Sucesión Española. La Guerra de Sucesión Española fue un conflicto internacional por la sucesión al trono de España, tras la muerte de Carlos II, que duró desde 1701 hasta 1713, aunque la resistencia en Cataluña se mantuvo hasta 1714 y en Mallorca hasta 1715, y que se saldó con la instauración de la Casa de Borbón en España. Para este país fue a la vez una guerra civil entre borbónicos y austriacistas, pertenecientes a los antiguos reinos hispánicos de Castilla y de la Corona de Aragón, cuyos últimos rescoídos no se extinguieron hasta 1744. Gracias. Paulina Guerrero, Kim.
Numeralista 10, tercero B.